recomendaron cambiarlo. ¿Quién te lo recomendó? Bueno, a veces le editamos. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sebastián Masoldo. Hola, Javier Alvarado. Sebastián. ¿Cómo estás? Bienvenido. Perdón por la tardanza, pero el tránsito de Buenos Aires. Bueno, Javier, Carlos, bienvenidos a Buenos Aires. Llegaron para la Feria del Libro. Así es. Exactamente. Así es, Sebastián. Y bueno, yo quería preguntarles cómo fue esa primera impresión de llegar a la feria, por qué vinieron a la feria, cómo fue que se gestó esta iniciativa, que nos parece maravilloso, ¿no? Poder recibirlos, tener un contacto con la literatura panameña, la literatura contemporánea panameña, lo que se está haciendo hoy en día, y eso para nosotros es importante, una especie de puente tendido, ¿no? Cultural, que me parecía que hacía mucho tiempo que no sucedía. No sé quién quisiera comenzar a contarnos un Bueno, poquito. puedo contarte mi experiencia. Fue a raíz del 2010 de una mención al Premio Casa de las Américas de Cuba, que tuve la oportunidad de que una de las jurados fue Graciela Araoz, una poeta argentina, y fue una de las que, digamos, batalló por mi mención en ese concurso. Y luego tuvimos la oportunidad de conocernos en Canadá. Entonces ella me brindó la oportunidad de venir a Buenos Aires, y tengo entendido que a través de la Sociedad Argentina de Escritores fue a la Embajada Panameña a tramitar mi participación tanto en el Festival Internacional de la Feria del Libro y el Festival de Poesía. Entonces, bueno, por eso es que estamos acá, y digamos que fue un vínculo con una argentina que estoy aquí en O Buenos sea Aires. que el puente tendido fue una argentina, una poeta argentina. Una poeta argentina, exactamente. A partir de ese premio maravilloso que es el Casa de las Américas, ¿no? Exactamente. ¿Y vos, Carlos? Bueno, yo he estado participando en una serie de eventos, de diálogos latinoamericanos. Participé en el de Chile y participé en el de México. Entonces, entiendo que desde la organización chilena me sugirieron, y pues la organización de la feria me invitó también a través de la embajada. Yo quiero agradecer. Yo creo que la embajada ha hecho un trabajo muy bueno aquí en Buenos Aires en los últimos años. Ha tratado de tener algo de presencia de Panamá, y espero que continúe por mucho tiempo haciendo esto. Mi primera impresión de Argentina ha sido muy buena. Yo no conocí el país, y pues veo mucha ebullición, veo mucha gente inquieta intelectualmente, veo muchos libros, mucha literatura, así que agradezco este puente y agradezco todos los lazos que se puedan mantener con Panamá, que también es un país que está abriéndose a la literatura, ¿no? Claro. Y bueno, en el caso, acá tenemos la posibilidad de tener un poeta y un narrador. Dos miradas cercanas, ¿no? Sí. Porque si bien el narrador necesita ser un poeta, ¿no? Sí, claro. Para poder entrar en el mundo ficcional, pero la poesía tiene otras características, tiene otra relación con el lenguaje, ¿no? Casi diría, yo pienso que quizá el poeta es más hablado por el lenguaje que lo que el narrador, sí, ¿no? Trabaja. ¿Cómo fueron tus comienzos, tus lecturas? A través de tu poesía yo encuentro rasgos muy interesantes. Por un lado de un clasicismo, ¿no? Que se viene a romper, quizás con una influencia de la literatura francesa, a grandes rasgos, digo, no creo que eso sea únicamente lo que prevalece en tu poesía, pero si no estoy acertado, corregime. Bueno, puedo decirte que mis inicios fueron alrededor de los 15 años más o menos, cuando tuve la inquietud en la escuela secundaria, y tuve la oportunidad de que una profesora de español me incentivó a seguir la literatura, y me preocupé en ese entonces por conocer lo que habían hecho nuestros antecesores. Visité a muchos poetas panameños, inclusive algunos ya fallecidos, de las primeras generaciones de la República, y atesoré de verdad que experiencias grandiosas, y así fue creciendo mi interés por la literatura, hasta que se dio la muerte de mi abuela y empecé a escribir. Entonces ese libro tuvo el Premio Nacional de Poesía Joven, y ya sentí que me comprometía con las letras. Y bueno, poco a poco se fue desarrollando esta carrera, tomé en serio, estudié literatura, después teatro, pero estoy, digamos, una especie de reto a la vida dedicado solamente a escribir. Y bueno, he tenido ya hasta Esa ahora especie 12 poemarios publicados. que es un montón.
Sí. esa especie de pacto fáustico que uno hace con la vida y la literatura, ¿no? Claro. Mayakovsky hablaba de eso, hacer vida o hacer libros, ¿no? Y en tu caso, Carlos? Bueno, que también comencé muy joven, pero lo tenía latente, digamos que el paso final fue cuando entré a unos talleres y conocí al escritor Gabriel Martín. Estaba yo en Guadalajara, México, estaba radicando, conocí a otros escritores como Luis Armenta, comencé ya entonces a entrar, a creer más en que la literatura podía ser una actividad seria. Luego regreso a Panamá, me gano un premio, sale mi primer libro, El Escapista, y comienzo pues ya a delinearme como narrador, justamente, digamos, por un argentino, Julio Cortázar, que ya es prácticamente un lugar común para los narradores latinoamericanos, pero cuando yo veo lo que él logra hacer con la palabra, pues de cierto modo me siento, yo hice alguna poesía, ¿no? Supongo que todos comenzamos con poemas. Es la imposible muy... no empezar, ¿no? Con la poesía, ¿no? Y uno después, Sí. como decía William Faulkner, uno empieza escribiendo poesía, después Así pasa es, al cuento y finalmente, si no puede, a la novela. Así es, y bueno, de pequeño mi padre guardaba los poemas, que a veces eran un poco plagio, ¿no? De las lecturas que yo tenía, directamente como que hacía algo. Y bueno, por ahí comencé entonces a trabajar ya el cuento, pero ya con más, digamos, con más profesionalismo, digamos, porque ya tenía las bases de algunos profesores, algunos maestros, y bueno, pronto va a salir mi primera novela, en unos meses, en Nueva York, Dios mediante. ¿Se puede adelantar el título? Sí, como no, Nostalgia de escuchar tu risa loca se llama, que es un fragmento de un tango, pero yo lo conocí como un bolero de Diango. Sí. Es de un músico que recorre la ciudad de Panamá buscando un presunto fantasma de Torrijos, ¿no? Y comienza en una caída a los infiernos prácticamente, a perder pues sus múltiples amantes porque es mujeriego, a perder su trabajo eventual, y al final llega a una especie de descubrimiento personal, ¿no? Digamos que es un propio descenso a los infiernos y para descubrirse a sí mismo. Así es, ese es el recorrido, es una historia donde quiero retratar lo que es el personaje, tal vez sea el Panamá profundo, ¿no? El Panamá espontáneo, el Panamá de la gente simple, de a pie. Claro. Sí. Yo noto en tu narrativa, yo justamente te iba a preguntar a ver si había una influencia de Julio Cortázar, quizá también de Macedonio Fernández. En tu irrupción, me parece que en gran parte de tu narrativa hay una irrupción de lo fantástico que viene a quebrar una, digamos, una realidad que es fácilmente comprensible, ¿no? Donde no hay una problemática de lo real, sino que lo fantástico viene a irrumpir dentro de ese panorama. Así es, sí, eso, bueno, el primer libro sobre todo, que se llama El Escapista, trabaja con ese tipo de fórmula, ¿no? Que es una fórmula no planeada, fue una fórmula, digamos, que fui encontrando de manera tal vez un poco inconsciente al principio, le hice consciente después, y la idea es que ese esquema, yo no creo en la literatura realista, creo en que la misma ficción es una ruptura de la realidad, y no me gusta reservar en ese espacio tan de libertad como es la literatura, pues lo que es propio de este plano de la realidad. Entonces, hay una propuesta al final también de tipo filosófica, pues, de cómo el ser humano puede trascenderse a sí mismo, de cómo en mi más reciente libro, le digo a Javier que no me gusta decir el último libro. Claro, el más reciente. No queda, ¿no? Uno siente que está estigmatizando. Mi mensaje de botella de champaña, hay un trabajo pues más largo, pero dentro de ese misma, yo soy un escritor urbano, y dentro de ese mismo laberintos que son las ciudades y que a veces se convierten también en cárceles, ¿no? Cómo los seres humanos buscamos maneras en ese laberinto de encontrarnos a pesar de todo, y hay historias pues de amor, de estos amores que parecen improbables y que al final encuentran sus días. Hay historias también de soledades irreconciliables, y bueno, principalmente es eso. La historia principal es de una pareja que se separa y comienza a vivir como esta especie de
de extrañamiento ante la nueva realidad de que salen Vamos a mostrar mientras. Sí, cómo no. Este extrañamiento ante la realidad de que están acostumbrados a una cierta vida de pareja y que después pues ya no la tienen, ¿no? Como esa costumbre que ya no saben si es amor o es otra cosa, y su regreso a ser de nuevo. Estoy en un ping-pong. Sí. Es una cosa media incómoda, ¿no? Porque pasar de un narrador a un poeta es entrar en otra cosmología, es entrar en otro orden, otro trabajo sobre el lenguaje, otra respiración, otra relación con lo real también, ¿no? Otra aproximación claro, al mundo interior, ¿no? Claro, es otro mundo, otro universo, ¿no? Tú señalaste las influencias, puedo decirte que bueno, sí, algo de Francia, pero mi poesía básicamente ha vivido de la poesía cubana, la poesía chilena y la poesía argentina. Y curiosamente quería destacar que cuando empecé tuve la oportunidad de ir a una librería que se llama La Cultural Panameña. Y buceando, porque hay que bucear los libros allí. Hay que ir buscando. Buscando minuciosamente en cada cosa, cada estante, cada anaquel. Y ahí estaba una antología de Corregidor de Olga Orozco. Gran poeta, a quien tuve la dicha de conocer personalmente cuando estaba estudiando. Creo que fue una de las últimas conferencias que dio. Una gran poeta. Claro, y puedo decirte que mi predilección por escoger el versículo en mi poesía fue por ella. Y pienso que es una gran influencia la poesía de Olga Orozco en mi poesía. Mira qué interesante esto que estás contando, ¿no? Y de poesía argentina, de autores argentinos, además de Olga Orozco. Bueno, curiosamente, mira, le contaba a algunos argentinos que en Panamá todavía se enseña Alfonsín Storni. Y se estudia Alfonsín Storni. Y después, claro, hay unas alusiones a Girondo, a Borges, obviamente. Y ya bueno, por mi cuenta, te digo, a Panamá estuvo Jorge Bocanera, pude conocer su trabajo allí. Después tuve comunicación con Laura Yazán. Y bueno, también con el contacto he tenido el privilegio de, bueno, anoche conocí a Mirta Rosenberg. Mirta Rosenberg es una de las más importantes poetas argentinas vivas. Claro, pero la había conocido por internet y todo el contacto anoche fue muy hermoso. También he conocido la poesía de Juana Velesi, de Juana Viñosi. Y bueno, acá estuve buscando a Biel Temperley, que me impresionó mucho ¿Pudiste hallarlo? Sí, pude hallarlo, su escritura. Y bueno, digamos que hay un buen acopio de autores argentinos que estoy interesado en encontrar y también gente que he leído acá, que es fabulosa. Esa es una pregunta para los dos. Vas a tener más tiempo para pensar, Carlos. Borges. ¿Qué lugar ocupa para ustedes en la literatura latinoamericana, en Panamá, dentro quizás del ambiente académico, fuera del ambiente académico, en su propia vida? Borges es un autor controvertido, ¿no? Que influye, pero que al mismo tiempo uno no quiere reconocer totalmente, que incomoda, al cual uno le debe, quizás no de lecturas directas, pero los autores que uno, ¿vieron? Como dice él, que uno está leyendo a todos los autores a partir de un autor mismo, ¿no? Claro. ¿Cómo aparece Borges en el panorama de la literatura panameña, si es que aparece? Es una referencia sin lugar a dudas, y como narrador yo siempre he pensado que Borges es tremendamente influyente, como tú dices, es una especie de maestro. Su literatura es tan ordenada que bueno, en los talleres yo lo recomiendo pues, leerlo, incluso copiarlo, para darle un orden a la estructura de las ideas, ¿no? Esa rigurosidad casi latina que tiene la prosa, ¿no? Sí. De Borges. Ahora, por X o Y motivo, para mí me marcó más Cortázar, ¿no? Sin embargo, creo que Borges es un clásico, tal vez el último clásico latinoamericano que hemos tenido, ¿no? A pesar del espacio que han tenido nuevas voces como Bolaños, que es chileno, yo creo que el último clásico considerado indiscutible es Borges. Es un referente, pero yo no me atrevería a decir que ha tenido en Panamá un impacto especial. Yo no sé qué digas tú sobre eso, Javier. Me parece que es una sombra imborrable y que está de cierto modo agazapado ahí, sabemos que está, pero no ha habido como no ha sido un referente marcado.
Exacto, Borges, pero a mi vida llegó fue el que me regalaron el Alep. Un poeta me regaló el Alep y después, bueno, ya otro poeta me regaló el Oro de los Tigres y unas antologías y todo lo demás. Ocurre que, bueno, todo escritor en algún momento ha llegado tanto a la poesía como a la narrativa de Borges. Seguirlo, ser discípulo de Borges es otra cosa aparte. Pero sí, conocemos a Borges y se ha leído a Borges en Panamá. Y de hecho, imagínate, yo usé un epígrafe de él, a Dios que me dio los libros y la noche. Porque resulta que tengo un libro que se llama Ojos Parlantes para Estaciones de Ceguera, porque a mí se me detectó un problema de las córneas y he venido a hacer toda una reflexión acerca de la ceguera, acerca de el privilegio de la vista. Y digamos que bueno, todo lo que tuvo que enfrentar Borges con el problema de la pérdida de la visión, su amor a los libros, que me he identificado mucho con su figura a partir de ese padecimiento de la vista, ¿no? Que uno va valorando las cosas que uno ve alrededor y la gente que no tiene el privilegio de ver, pero que tienen el privilegio de ver en el interior. Y contanos, Javier, ¿cómo es tu trabajo cotidiano con la poesía? ¿Cómo tomás apuntes? ¿Te vas con una libretita para todos lados? ¿Sos de detenerte en la calle? ¿Se te ocurre algo? ¿Escribís? ¿Tenés una rutina? ¿Le dedicás ciertas horas? ¿Cómo es la cocina del poeta panameño? No puedo decirte, bueno, estoy, digamos, de una manera u otra dedicado de lleno a la poesía, a la literatura. Antes tenía más, digamos, más silencio en mi casa para poder leer, pero ahora como ir a un centro comercial cerca de mi casa y está la construcción del metro, hay muchos ruidos diurnos. Y el ruido es algo que... interfiere tanto en la lectura como en la escritura. Entonces lo que hago es que, bueno, me pongo, digamos, a leer en ciertas horas de la mañana, pero básicamente leo mucho en la noche y escribo mucho en la noche y en la madrugada también. Y en la mañana a veces pues puedo leer lo que escribí o trabajar lo que escribí. ¿Sos de escribir todos los días? ¿Escribís? ¿Hay días que no necesitas escribir? Mira, tuve un ritmo de trabajo de que escribía casi todos los días. Ahora sí, digamos, estoy como un poco más pausado porque tengo casi como 8 libros en preparación y he tomado, digamos, un receso para leer, porque también, claro, hay que leer y formarte. Antes de escribir una línea hay que leer mucho y me ocurre que cuando leo después todo eso se vuelca al papel. Y un detonante para mí es José Lezama Lima de Cuba. Después que leo ese poeta chorro de metáforas, también me ocurre con Néstor Perlonguer también. Todo el neobarroco empieza como a un detonante, un volcán. Por eso me refería al clasicismo en ese aspecto, ¿no? Al barroco. Claro, al barroco, claro. Y al neobarroco, que hablaba Sardú y él hablaba de un neobarroso, Perlonguer. Y bueno, digamos que esa es una especie de rutina que tengo. No soy de tomar apuntes. Antes escribía en papel, pero resulta que tengo una letra horrorosa y a veces lo que escribía después cuando lo iba a transcribir a la computadora no lo entendía. Entonces escribo directamente a la computadora. Directamente a la computadora. Sí, claro, bueno, la misma pregunta, ¿no? Sí, en un narrador que es, en un cuentista además que con una gran capacidad de trabajar textos breves, lo cual no es sencillo, ¿no? No. Bueno, tengo una fórmula muy fija, pues, digamos. Yo escribo muy de madrugada, porque yo tengo una actividad, tengo una hija, tengo trabajo, sobre todo relacionado con los libros. Entonces, por lo general, trabajo en la mañana, puede ser desde las 3 o las 4 de la mañana. Si alguna ocurrencia me llega en cierto momento, sí guardo una libreta o procuro grabarla. No creo sos que de despertarte a la madrugada, sí, anotar. Bueno, si tengo la fuerza de voluntad suficiente, sí, pero incluso era una fórmula de los surrealistas y lo practicaba también nuestro amigo Cortázar, ¿no? Pero sí procuro que manda la trama, ¿no? En el caso del cuentista, a diferencia del poeta, que es un trabajo mucho más de interior, de realidad interior. Si hay algún momento donde una ocurrencia me dice algo que puede ser interesante, pues procuro guardarla. Rosa Montero le escuché decir una vez que
que los escritores sacan su material de trabajo del mismo lugar del que vienen los sueños, ¿no? Entonces es un lugar bien elusivo, un lugar que rápidamente podemos perder, así que esa inspiración la atrapo. Y digamos que si estoy en un proyecto, puedo ser muy disciplinado en ese momento y puedo estar trabajando en las horas de la mañana hasta completarlo, y luego lo dejo descansar un rato y le doy una revisión. Por un accidente que una vez me robaron mi computadora y tuve que pasar algo impreso, que tenía el material impreso de nuevo, entonces lo adquirí, lo tomé como una práctica también, de repente tomar el material impreso, corregirlo y volver a pasarlo en la computadora, de modo que pueda, pues, pueda darle Claro. mayor pulimiento, ¿no? Claro. Cuando tenga que transportarlo de nuevo. Y bueno, principalmente es eso. Hay temporadas en las que no escribo, pero estoy o revisando material o estoy pendiente, pues, de mi realidad, digo, con alguna curiosidad, Claro. hacer espacio en las rutinas que pudieran haber, ¿no? Me acuerdo una vez, hacía muchos años que Borges no publicaba absolutamente nada. Y un periodista le hizo una pregunta, no sé si fue capciosa Sí. o fue sincera, y le preguntó, conociendo que Borges hacía muchos años que no publicaba nada, le dice, bueno, ¿cuándo escribe? Y Borges le dice, siempre. ¿No? Quizás un escritor escribe siempre, aunque no esté escribiendo, ¿no? Tiene que ver con una manera particular de sentir lo real, de vivir en lo real, de relacionarse con las lecturas. Un modo de escribir es leer también, ¿no? Como vos decías. Sí, Borges tenía un ingenio Maravilloso, bárbaro, ¿no? Y un juego de falsa modestia que Así lo es. convertía en excepcional también. Y Javier, ¿cómo te ves en el panorama de la literatura panameña? Pregunta que no es fácil, ¿no? Responder, digo. Pero quizás tenés una visión de cómo te estás viendo en relación a la tradición que arrastra la literatura panameña en tanto poesía. Si ves que hay una conexión, si ves que ha habido generacionalmente un quiebre. Te pregunto esto, les pregunto esto porque nosotros en Argentina estamos viviendo una situación muy particular. A partir del año 2001 se ha nucleado y ha surgido una nueva generación de escritores con editoriales de las denominadas independientes, ya sabemos a qué nos estamos refiriendo cuando Claro. decimos editoriales independientes, y ha surgido una nueva narrativa argentina que quizás está muy cercana en algunos aspectos a ese boom que se generó en los años 60, 70 y 70 más que nada en la Argentina, ¿no? ¿Cómo es el panorama literario en la poesía, en la narrativa, en Panamá? Bueno, puedo decirte que tenemos una tradición o digamos, una trayectoria poética de mucho valor, de mucho significado. Lo que ha faltado es promoción, ha faltado, digamos, propaganda de la poesía panameña. Han habido pocas antologías, poca difusión, pero tenemos una poesía con muy buena salud. Y bueno, digamos, nuestra vanguardia fue encabezada por Rogelio Sinán, por Demetrio Corsi. Después, en los 50, la generación del 58, un grupo de poetas se preocupó a través de la pluma, a través de su poesía, digamos, llevar una voz sobre la recuperación de los territorios de la zona del canal. Tuvo un momento por la soberanía, por la devolución de estas tierras, de este territorio, y fue una generación que marcó mucho la poesía panameña en esta instancia. Luego, después de eso, tenemos, digamos, una influencia conversacional en los poetas de los 80, los 90. Entonces en el 89 ocurre la invasión a Panamá y hay toda una llamada a la generación post-invasión. Yo pertenezco a un grupo de poetas nacidos en los 80 que hemos denominado, digamos, a esta instancia generación 80, aunque bueno, eso no es un nombre de repente común, puede cambiar, algunos pueden, digamos, pertenecer, otros decir que no, pero somos, digamos, yo he preguntado, por ejemplo, cuántos poetas jóvenes puede haber en Argentina de 25 a 30 años, puede ser un número de 3 cifras.
Igual lo pregunté en Cuba y en México y los números son exorbitantes y en Panamá somos 5, digamos, activos publicando o haciendo un trabajo. Y bueno, estamos allí haciendo un trabajo cada uno en su estilo, cada uno en su esquema. Eh, Siento que hay un profundo sentir existencial en esta generación, también el erotismo se trata, eh, también los dramas familiares y también el cantar a los lugares autóctonos de Panamá. Que eso también fue en su tiempo una controversia de que se nos decía que no le cantábamos a Panamá. O sea, habría una especie de vuelta a mirarse a sí mismo. Exactamente, una ¿no? vuelta a sí mismo también, pero también así mismo como miras hacia adentro, también miras hacia afuera. Naturalmente, claro. Entonces hay una gran variedad de temas. También hablaba con Carlos, que no se trataba del tema del canal. Y sí hay algunas alusiones al tema del canal, a su origen, a su construcción y también a toda esta, digamos, esta instancia transitoria o de paso en el tránsito por Panamá a través de la historia. Hace poco también es que un libro, Viaje solar, un tren hacia la noche de Matachín, que relata de manera poética el suicidio masivo de los chinos. Se ahorcaban de sus moños o se incrustaban ramas a la garganta o le pagaban a los malayos para que les cortaran la cabeza. Y también, digamos, hay una vuelta a la historia de Panamá, una vuelta al origen, una vuelta a ciertos temas, aunque ya otros escritores los han tratado, pero no siempre se trata de la misma manera un tema. Un tema puede tratarse de muchas aristas, ¿no? Por supuesto. ¿Y en tu caso? Bueno, yo tengo que adscribirme o me siento heredero, como conversábamos, de los que tengan un giro fantástico de la narrativa. Por ejemplo, creo que Enrique Jaramillo Levy, por sus influencias, tal vez también sea heredero de un poco de su literatura, pero también leí muchísimo a Justo Arroyo, que me parece un escritor muy dotado. Hizo un recorrido muy interesante, Javier. Lo cierto es que las vanguardias son las que comienzan a acabar con el modernismo, ¿verdad? Los escritores, incluso una crítica, esa fue una generación muy activa que encabezó Rogelio Sinán, pero que también estuvo Javier Lorenza, que hizo un discurso que en Panamá todavía se hace referencia a él, que es Los poetas de la generación republicana, donde hace una crítica pues muy sesuda y muy detallada de por qué los escritores de la creación de la República pues no tenían el valor que le estaba dando la República, ¿no? Panamá vivía un momento de inicio como país y pues en ese momento es común que se trate de ensalzar todo lo que tenga que ver con la nacionalidad y él que fue una generación, repito, muy inquieta, muy con ganas de proponer cambios, pues se fue de frente en el Instituto Nacional y hizo esta gran conferencia. Entonces me siento heredero de ellos, de esa ruptura, yo considero que cuando sale nuestro foco de interés de pues, independizarnos en todo sentido de Estados Unidos, de su influencia como ejército y su influencia política incluso, los panameños comenzamos a ver también temas más intimistas. También mi generación, mis compañeros que tenemos menos de 40 años o alrededor de 40 años más bien, no encuentro los temas nacionalistas de antes, que fue prácticamente un movimiento muy importante en Panamá. Todos estaban escribiendo un poco sobre lo que pasaba en la zona del canal, sobre lo que se sufría en la zona del canal, y siento que ahora los temas han pasado mucho más a entendernos como personas, desde el personaje, y se ha coqueteado, se ha trabajado mucho con lo fantástico. O sea que generacionalmente habría una homogeneidad, una preponderancia de la literatura fantástica, generacionalmente en los narradores que están cercanos a tu generación. Así es, no podría yo meterlos todos dentro del mismo paquete, pero sí, si los comparo de los narradores anteriores, de la generación anterior, prácticamente había, salvo las excepciones que mencioné, Justo Arroyo, Enrique Jaramillo Levy, hay muy poco trabajo de lo fantástico. Bueno,
y lo que trabajó también Rogelio Sinan, pues como desde la vanguardia, no sería vanguardia si no hubiera impuesto esas novedades, ¿no? Pero ahora sí, siento que hay mucho más cultivo en ese sentido, pero mucho más también, no es solo lo fantástico, sino también desde lo simbólico, de qué significa esta fantasía en el plano existencial. Entonces, ahí se está trabajando muchísimo más, aunque hubo una generación que llamo generación cantinera, sin que esto suene demasiado sospechoso, aunque es obvio por qué, que también trabajó por el lado de la poesía, pero también por el lado de la narrativa, con un tono muy del Panamá profundo, ¿no? Uh-huh. Hay autores también actualmente que están trabajando con códigos culturales panameños. Creo que esos serían dos elementos. Yo creo que hay un giro hacia lo fantástico, que está también presente en lo existencial, y que también se ve el código un poco de lo marginal, tú sabes, no es una literatura que se busque en esencia elegante, sino que quiere más bien retratar un poco lo que es lo urbano desde su esencia. Y Javier mencionó algo muy interesante cuando le pregunté sobre sus comienzos. Él me dijo algo que me quedó ahí, de que después vamos a volver, una especie de momento determinante en su vida como poeta, que fue en el fallecimiento de su abuela. Vamos a volver a eso, me interesa. Carlos, vos podrías contarnos, quizás reconoces algún momento determinante, ya sea la lectura de un libro, el encuentro con algún autor, alguna experiencia personal que te haya volcado hacia la literatura. No, yo creo, y me voy a arriesgar a llamarlo como una regla o algo que he visto en muchos autores, hay una cuestión del entendimiento de la identidad detrás del proceso literario, ¿no? Pues yo me fui a México en un momento de muchas rupturas. Bueno, había muerto mi padre, no digo que eso conscientemente me empujó a escribir, pero sí me llevó a preguntarme cuál era mi lugar en el mundo, ¿no? De ser hijo a un poco asumir el papel tal vez que él tenía. Entonces en ese mismo momento, prácticamente ese mismo año, ocurre la invasión a Panamá, fue un momento de mucha confusión, y yo unos meses después me voy a México, un país diferente, a vivir totalmente solo, ¿no? Entonces creo que la literatura me aproximó para entender quién soy y cuál es mi lugar en el mundo, y comienzo a hacer narrativa. Creo que hay mucho tal vez por ahí hay algún eco de Borges, y yo que injustamente dije que era una sombra, pero que persigue. Ahí están los rostros a veces que se encuentran y que se encuentran en espejos, ¿no? Que se encuentran y que se dan... Que se duplican. Sí. Y que se reconocen y que se buscan. Incluso en la novela que está por salir, en cierto momento el personaje le comienzan a decir los amigos, es que te vi en tal lugar. No, yo nunca he estado ahí, ¿no? Sí, te vi vestido distinto, ¿no? En un afán como de que haga él ese reconocimiento, o hacer yo a través del personaje un reconocimiento de quién soy. Entonces me vienen, y digo que es casi una regla porque me vienen a la mente casos que he leído, como el de Octavio Paz, que decía que él en el pueblo de su abuelo en México era muy rubio, no lo reconocían como alguien de ahí, y que en Estados Unidos no sabía hablar inglés, así que él decía, pues ¿quién soy? No está en ningún lado, ¿no? No estoy en ninguna parte. Y bueno, y creo que hay muchos casos en ese sentido. Entonces, si un momento es determinante, es ese. Y en tu caso, la muerte de tu abuela, como marcabas, ¿fue una especie de bisagra? ¿Fue un encuentro con vos mismo, como en el caso de Carlos? ¿Por qué mencionaste esa experiencia, esa circunstancia, ¿no? Como algo tan importante en tu vida como poeta? Mira, hay un suceso algo curioso. Recuerdo que la casa de mi abuela, una casa enorme en un pueblo que se llama Ocú, que es el pueblo donde está toda mi familia, mis orígenes, mi infancia. Ella tenía muchas cosas guardadas, y a mí me gustaba, de repente ella decía gurgurusear, que es una palabra muy de allá, que por qué le gurguruseaba las cosas, y era encontrar cosas mágicas, cosas que para mí eran impresionantes. Disculpame, ¿cómo es el término? Gurgurusear. ¿Y qué sería? Rebuscar, rebuscar las cosas.
Entonces, en una de sus gurguruseos, como decía ella, encontré un libro y estaba viejísimo y todo y decía Amalia de José Marmo. Entonces estaba sin portada y todo. Yo, abuela, ¿esto qué es? Y se me va a dar alguna novela de tus tíos cuando estudiaba. Y por ahí crees que, bueno, le leí a Amalia. Mira vos. Y le hice hasta la ¿Qué edad portada de tenías ahí? cartón, como 13 años, algo así. Y después, bueno, ya encontré entonces, digamos, con este acicate de la profesora en el colegio secundario, las lecturas con García Márquez y todo. Pero mi abuela influyó en mí literariamente en el sentido de la oralidad. Me contaba muchas historias sobre el pueblo, sobre personajes del pueblo. Y en ese periodo, curiosamente, escribí cuentos sobre el pueblo y sobre los personajes de aquí, de este lugar. Pero la poesía se dio a la muerte de ella, porque era como, digamos, un universo, era como una especie de sol. O sea, y curiosamente no era mi abuela de sangre, ella fue la madre adoptiva de mi mamá. Mi mamá con mi abuela de sangre tiene otra historia que está narrada en un libro que se llama Carta Natal al País de los Locos, porque viene que mi abuelo le regaló sus hijos, incluida mi madre. Entonces viene toda esta historia familiar que después con mi madre, 50 años después, la recogí en este libro, en un suceso de recorrer las montañas buscando el origen. Pero esta abuela adoptiva suplió a la abuela biológica de alguna manera, y creo que esto la sobrepasó en muchas cosas, puedo decirlo. Entonces cuando te une un vínculo fuerte con una persona, y esa persona al desaparecer, obviamente queda ese vacío. Entonces digamos que la literatura pasó a ser como esa recuperación de lo que se perdió, o una manera yo de lo que sentía, de desahogarme, o exorcizar los ángeles y demonios que se mencionan siempre en la literatura. Entonces digamos que la presencia de las abuelas de alguna manera siempre son como chamanes de la historia, del espíritu, de la identidad, de la historia, y ese vacío a veces es insustituible. Claro. Recuerdo una frase de Bioy Casares, un gran... Claro. Lo tenés que conocer, sí. Él decía algo tan sencillo y en esa sencillez estaba algo tan complejo y tan profundo. Él decía simplemente, lo extraño de la muerte es que uno no vuelve a ver más a la persona, ¿no? Y si uno la escucha, parece que fuera algo banal. Sin embargo, está encerrando algo muy complejo, ¿no? El hecho de no poder ver. Y en la palabra extraño, que acá empieza a dar vueltas estas historias que son las que hacen emerger la literatura, ¿no? Cómo uno va hacia los libros, a veces cómo los libros vienen hacia uno también. Vos hablabas de hurgar, de buscar libros. Un escritor es un gran buscador de tesoros, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Cuál es el libro que te marcó en la adolescencia? Además de Cortázar. No, fíjate que bueno, he mencionado bastante a Cortázar, pero en realidad he sido injusto con otros autores. Yo comencé es el momento leyendo, para redimir. ¿verdad? Apagar la deuda. Sí, yo comencé leyendo de una manera pues, muy ordenada y misteriosamente, porque mi madre no creo que haya tenido ningún afán de guiarme En tus lecturas. en mis lecturas, pero leí pues obviamente primero los textos infantiles, las fábulas, o sea, no tuve ninguna ruptura, leí muchísimo. Ahora voy a Julio Verne, leí muchísimo a Joseph Conrad, leí muchísimo, después entré como a los detectives y me topé con los señores Dashiell Hammett, con el señor Raymond Chandler, o sea, de la literatura negra, detectives, y de ahí comencé a saltar incluso a autores que todavía leo y atesoro, y tengo libros muy antiguos de toda mi edad, digamos, muy antiguos, ¿no? Muy antiguos. Entonces sí, siento que Julio Verne me dio mucho en ese nivel de mi vida, y después algo del afán elegante o de un poco tal vez el tono de la prosa, un tono dulce. Me gustó muchísimo también Marguerite Duras, pero ella ya tenía unos 20 años, 21 años. También leía los del Beat, a Kerouac, a Ginsberg, incluso a Burroughs. Y bueno, tuve muchos autores también a la mano,
autores estadounidenses, algo muy curioso porque también en la otra mano tenía autores que digamos estaban muy por el lado de la identidad panameña, ¿no? Que era una especie como de lucha ideológica que había. Claro. Leía a Chucho Martínez también, no sé si te suene, leía a Joaquín Beleño por el otro lado. Entonces, pero creo que definitivamente si mi prosa busca ser lo más concisa posible es por las lecturas norteamericanas que tuve. Y ya uno que es prácticamente contemporáneo, que me impactó muchísimo también lo que está haciendo aún, es Bret Easton Ellis, un referente. Y bueno, en su momento, cada uno, yo diría que el primero, así que todavía lo releo y lo investigo, la figura de Julio Verne es muy interesante, su vida es casi tan interesante como sus libros, es Julio Verne. Si tengo que señalar uno que en los primeros años, eso debe haber sido 9, 10 años, comencé a leerlo. Bueno, para ir terminando nuestro casual encuentro, sí, yo les voy a pedir que compartan con nosotros un fragmento de lo que quieran leer. Le vamos a pasar la voz a nuestro poeta Javier Alvarado, que va a leer un fragmento de ¿qué, Javier? Bueno, de un libro que se llama Baladas sin ovejas para un pastor de huesos. A ver si encuentro el poemita por aquí. Este poema se llama El invento de la bombilla según el amor. Tiene un epígrafe. Durante los meses tristes centelló mi vida solo cuando hice el amor contigo como la luciérnaga. Tomás Trantormer, Apuntes de fuego. Durante los años de oscuridad era mi cuerpo un cable de alta tensión y tu cuerpo una bombilla. La plenitud y la hermosura en toda la derrota, un camino de la leche que nos guiaba hasta el pomar, un agua sempiterna que dejaba en mis manos los antiguos cauces, las ubérrimas barcazas donde destiló la misericordia de tu piel, el amaranto negro de tus bragas y sus soles oscuros que aparecían en mi videncia de niño, en mi bitácora de viejo, en mi mocedad y en la pizarra. Durante los días infelices centelló mi vida cuando hice el amor contigo como las luciérnagas. Muchas gracias. Bueno, yo pues, podría leer dos fragmentos muy cortos. Por favor. Uno es un cuento que se llama El plagio, solamente el principio porque es muy largo. Julianita es quien me dicta lo que escribo, y es que yo, lo que soy yo, no genero un escrito así nada más. Es Julianita la que se mete en mi vida y relata historias. Pero no es que ella dicte lo que escribo, eso no es cierto. Es más como si me ocurrieran cosas por ella. Digamos que Julianita es el detonante de mis experiencias. Ahí estaba yo, en mi estudio, sentado ante mi escritorio de roble, y Julianita entró desnuda. Linda esa Julianita desnuda, linda como un pez sumergido. Acercó su boca a mi oreja y hecha ella todo un vaho, me dejó un suspiro de palabras. El abarrotero de la esquina se enamoró de una prostituta. ¿Qué? Le pregunté extrañado. Así como lo oye, repuso ella, que el de la tienda se enamoró de una mujerzuela. Ah, contesté yo, y pude entender cuánto duele el amor guardado. Cuánto la soledad de ese hombre que veía, pero casi no veía, todas las mañanas cuando iba a comprar café y otros enseres. Comencé a relatar su historia. El primer fragmento y el otro. El otro es de un cuento que se llama Tango, ¿no? Y no lo leo porque está en Argentina, pero... Has planeado morir en un hotel de Buenos Aires. Lo harás bebiendo somníferos en té de jazmín, nada más. Té de jazmín, qué mejor que eso. Qué mejor que té y pastillas. Dormirte y no despertar, qué mejor. Te imaginas comprando la bebida en un café bonaerense, escuchando el bandoneón de Piazzolla o los versos de Uno, caminando hacia el hotel que esté más cerca. No le temes a la muerte porque nada podría ser peor que ahora. Nada. No sabes, sin embargo, que una muerte cruza por lo menos 2 vidas.
Llegas a un café y te sientas bajo un paraguas, frente a la calle. Las ventanas de los edificios te miran como decenas de anteojos oscuros. El sol te observa sin pestañear, casi atravesándote. Escena 1, la canción que predijiste, en versión instrumental. También has perdido el corazón y no puedes amar como ayer. Ya no encontrarás tu corazón. Pero qué tan terrible puede ser un tango. Qué tan terrible es comparado con la vida. Lo que te ha pasado a ti no tiene comparación con tango ninguno.